Buenas tardes, soy Marlon Molina. Seguimos en vivo desde el Congreso de ITSMF, el Congreso anual. Estamos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ahora vamos a hablar respecto de SAM. SAM es el Software Asset Management, de cómo gestionamos los activos como software. Y para eso tengo el agrado de estar con 4 expertos. 3 representan a compañías que son fabricantes de software que nos puede ayudar en la gestión. Y tenemos también y contamos con la presencia de un experto que conoce muchísimo de la implantación de SAM. Y así os presento a quienes me acompañan. Luis San Miquel, es de Reconcilia Software. Muchas gracias por estar. Hola, gracias a ti y a vosotros. Gracias por acompañarnos. Y luego tenemos a David Hilbrand, que representa a ServiceNow. Buenas tardes. Hola, gracias. Sí, y a Ana Fernández, de Numara Software. Hola, muy buenas. Y Alejandro Castro, de Proactivanet. Buenas tardes, Marlon. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, SAM es relativamente nuevo y SAM es algo que estamos apenas empezando a hablar, si bien es cierto que lo conocemos desde otras disciplinas. Vamos a contar primero a la audiencia qué es SAM, cuál es vuestra visión. Si quieres, David, vamos a empezar contigo. Bueno, SAM principalmente es llevar el control y la gestión de todo el software que tiene una organización. Entonces, hay varias partes. Hay una parte de proceso, que es básicamente definir cómo vamos a gestionar y administrar ese software, pero hay una parte grande de gestión de los procesos, de las herramientas que nos apoyen en controlar ese software, y esto hay una parte automatizada y una parte manual, ¿vale? Entonces, SAM lo que fija es el marco de todas las cosas que hay que controlar dentro de Software Asset Management. Luego podemos hablar de herramientas, podemos hablar de procesos, podemos hablar de roles dentro de la organización, pero el objetivo realmente es saber qué tengo, cuánto me cuesta, cómo funciona. Básicamente ese es el objetivo. Muy bien. Alejandro. Yo definiría SAM como una herramienta que te va a ayudar a ordenar un trocito, un fragmento de nuestras TI que típicamente están muy desordenadas, que son muy caóticas, ¿no? Al final, ¿qué tenemos, cómo lo tenemos, dónde lo tenemos? Suele ser una pregunta muy difícil de contestar. En el hardware a veces lo conseguimos, en el software, como se ve menos, pues cuesta más contestarla. En ese sentido, para mí SAM es una herramienta, es un toolkit que te va a ayudar a ordenar un poquito todo ese mare magnum del software y las licencias que tenemos. Muy bien. Luis, tú has implantado SAM en multinacionales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa definición desde esta perspectiva? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado hasta este momento. Me gusta la idea de Software Asset Management, gestión de activos software, o sea, gestionar el software como gestionamos cualquier otro activo de nuestras compañías, ¿no? El software tiene valor, tiene riesgos asociados, que entiendo que después seguramente comentaremos. O sea, es una cosa que no podemos descuidar, hay que manejarla proactivamente, ¿verdad? Y ese es un poco el propósito, diría, de SAM, con las herramientas que comentamos, procesos y políticas, un poco las 3 patas, nos ayudan a gestionar esto como gestionamos tantas otras cosas en el mundo de informática. Muy bien. Ana, te he dejado al final, creo que te lo he puesto un poco más difícil, ¿no? Sí, bastante. Pero cuéntanos también cómo se relacionaría con ITIL, por ejemplo, con la ISO 20000. Bien, yo creo que hoy en día las organizaciones tienen control de sus elementos IT, pero el más descuidado sin duda es el software. Eso nos puede causar muchos problemas, ¿vale? Porque bueno, pues la mayoría de la gente tiene libertad plena y absoluta de instalarse lo que quiera y eso tiene una repercusión. Creo que es muy importante que las organizaciones tengan este control, puesto que vamos a ahorrar muchísimos costes a la hora de adquirir nuevas licencias y de saber qué está provocando determinados errores. Muy bien. Luis ha mencionado los riesgos, ¿sí? Que es uno de los puntos que queremos mejorar. Alejandro, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los riesgos que podríamos disminuir dentro de la organización? Pues realmente podríamos disminuir muchos riesgos, podríamos entrar en muchos de ellos. Podríamos centrarnos simplemente en 2, que son muy evidentes, pero que muchas veces es bueno recordar o que alguien te recuerde cosas que, aunque tienes encima de tu mesa, muchas veces cuesta ver. El primer riesgo es claramente un riesgo legal, es decir, el software tiene un valor, nos decía Luis, y es un valor y es un activo más que debemos licenciar adecuadamente, que tendremos que amortizar adecuadamente y que deberían estar en todas nuestras cuentas de departamentos de TI. Entonces sí que nos enfrentamos a un gran riesgo legal, al margen de otro riesgo que es el riesgo de la seguridad de la información.
ahora mismo está muy de moda que hablemos de LOPDs, está muy de moda que hablemos de ISO 27001 y al final no tener control de nuestras licencias software puede ser que tengamos agujeros o incluso boquetes enormes por donde se nos fuga la información, software no licenciado, software con virus, software con graves problemas de seguridad. Esos podrían ser dos de los más evidentes riesgos que podríamos tener. David, los riesgos motivan a una organización. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas motivaciones? Motivaciones hay varias, yo creo. Hay una parte de coste que es evidente, y más a lo mejor en esas épocas, donde antes a lo mejor se compraba software y a lo mejor ni se utilizaba muchas veces. Entonces ahora el tema es intentar maximizar lo que tenemos, tener un rendimiento, un retorno en inversión de todas las inversiones que se han hecho de software en la organización, y muchas veces eso es quitar duplicidades de software, intentar tener una plataforma única para multitud de procesos en vez de tener X software, integraciones que complican mucho lo que es la infraestructura. Entonces, desde perspectiva, por ejemplo, de mi fabricante, de mi organización, ServiceNow, cada vez es ir a un ERP para TI. Es decir, tener todos los procesos de TI dentro de una organización, dentro de una plataforma, y esta plataforma pues tiene descubrimiento para el software, tiene control de los contratos de software, tiene controlar los procesos ITIL que me permite la gestión del cambio, por ejemplo, para controlar los releases de software, pues intentar unificar todo esto para tener un mayor control y para los CIOs también tener una visibilidad de todo lo que ocurre sin tener que tener 20.000 aplicaciones, 20.000 integraciones que siempre frena la evolución de la organización. Hay que intentar simplificar, ese es el objetivo. Muy bien. Ana, estamos hablando de control, estamos hablando de los beneficios, estamos hablando de los riesgos que queremos disminuir. ¿Estamos sumando más cosas o crees que se puede gestionar con lo que ya una organización va desarrollando dentro de ITIL, dentro de ISO 20000? A ver, yo creo principalmente que aquí hay grandes decisiones de negocio. Creo que en los departamentos de TI nos estamos haciendo responsables de multitud de problemas que son principalmente una decisión de negocio. Estamos soportando cierto software que se instala a alguien particularmente y todo eso tiene que estar previamente decidido. Yo creo que mediante las soluciones que están disponibles se puede mejorar muchísimo la satisfacción del cliente, porque si el cliente tiene claro qué es lo que tiene que tener, qué es lo que puede tener y qué tiene que esperar de un departamento TI, claramente vamos a mejorar todos. ¿Pero tú entiendes que el control hace que el usuario sea más feliz? Yo lo entiendo claramente. Yo creo que la anarquía genera insatisfacción en ciertos sentidos, ¿no? Por supuesto que sabiendo qué es lo que puedo esperar y qué es lo que tengo que tener, a nivel de integridad de aplicaciones, todo va a ir muchísimo mejor. Sí, Luis, te he dejado para el final, después de que estos señores que representan fabricantes y que son compañías que ayudan a otros a desarrollarlo, tú desde el punto de vista de la experiencia, ¿cómo se vende eso internamente? ¿Qué se le dice a la organización? Bueno, yo pienso que el software, como se comentaba aquí, o sea, tenemos infinidad de software instalado que no sabemos, sale debajo de las piedras, sale software. La gente, por más que ponemos filtros, intentamos restringir los derechos de administración, etcétera, etcétera, el software es algo que cambia constantemente, aparece constantemente como las setas, ¿verdad? Entonces, claro, no podemos manejar esta cantidad de información manualmente. Igual, tal vez empresas pequeñitas dicen, yo con mi hoja Excel me lo hago. Incluso tendría mis dudas de que se pueda hacer de una manera correcta. Por lo tanto, tener herramientas es fundamental. Otra discusión es cuál es la más adecuada para tu tipo de empresa, para tu tamaño, si quieres un modelo SaaS o quieres un modelo distinto. Eso es otro tipo de discusión en el que podemos afinar más. Pero ¿qué se le dice al negocio? ¿Qué se le dice al dueño del negocio, al director? ¿Qué le cuenta? Pienso que hay dos discursos, básicamente. Uno que es el desagradable, que es el discurso del miedo, pero es una realidad. Riesgos, ¿no? Los riesgos son importantes. Ha comentado, afecta a protección propiedad intelectual, LOPD, capacidad para mergers and acquisitions, poder decir, tener tus activos allí a la vista, etcétera. O sea, la lista es larga, ¿no? Y hay estudios que lo detallan muy bien, de Langwell y otros, que detallan perfectamente los riesgos. A mí me gusta poner la parte positiva del tema, que es un poco lo que comentaba ella, un poco no totalmente, es podemos racionalizar el software, podemos manejar esta cantidad de información manualmente. Igual, tal vez empresas pequeñitas dicen, yo con mi hoja Excel me lo hago,
Incluso tendría mis dudas de que se pueda hacer de una manera correcta. Por lo tanto, tener herramientas es fundamental. Otra discusión es cuál es la más adecuada para tu tipo de empresa, para tu tamaño, si quieres un modelo SaaS o quieres un modelo distinto, es otro tipo de discusión en lo que podemos afinar más. Pero ¿qué se le dice al negocio? ¿Qué se le dice al dueño del negocio, al director? ¿Qué le cuenta? Pienso que hay dos discursos, básicamente. Uno que es el desagradable, que es el discurso del miedo, vale. pero es una realidad. Riesgos, ¿no? Los riesgos son importantes. He comentado, afecta protección propiedad intelectual, LOPD, capacidad para mergers and acquisitions, poder decir, tener tus activos allí a la vista, etcétera. O sea, la lista es larga, ¿no? Y hay estudios que lo detallan muy bien, de Langwell y otros, que detallan perfectamente los riesgos. A mí me gusta poner la parte positiva del tema, que es un poco lo que comentaba ella, un poco no totalmente, es podemos racionalizar el software. Racionalizando el software tenemos menos versiones, como comentábamos por aquí. Tener menos versiones es poder gestionarlo más económicamente, es poder compartir los datos y las aplicaciones de una manera más simple, menos problemas de compatibilidad, de versiones, de ediciones distintas. Digamos, yo diría que tenemos estas dos caras, la cara, si quieres, del miedo, pero es un miedo que es real, allí está. Solo comentar, sabemos que el negocio que pierden los fabricantes de software es de unos 50 billones de dólares al año. Por lo tanto, entendemos que en tiempos de crisis pues es una fuente de beneficio, claro, perseguir a la gente para que al final haga lo que tenemos que hacer, que es respetar la propiedad intelectual. Pues eso me interesa, ya que estamos hablando de que si lo controlamos, pues vamos a tener el gasto más exacto y vamos a entenderlo un poquito mejor. ¿Qué pasa con el open source? Porque las compañías también utilizan software que es gratuito, ¿no? Entonces, ¿también queremos gestionarlo? ¿Es necesario también, Alejandro? Yo creo que sí, realmente aquí no estamos hablando tanto de que haya que controlar un software que tengas que pagar a un tercero. Aquí lo que estamos hablando es simplemente de controlar software. Es decir, si tú tienes un software open source en tu compañía, es un activo más, es un CI más que tendrás en tu base de datos de gestión de configuración, que tendrá su término de licencia, probablemente GNU, pero que al final es un activo más que tendrás que controlar. No solo hablamos de controlar para pagar al que vende. Hablamos de controlar el software, pues lo que decíamos al principio, por poner orden en tu casa, saber qué tienes, cómo lo tienes y que todo está al día. Vale. Con ese, David, con ese orden en la casa que dice Alejandro, ¿qué hacemos de cara al uso del software y de las personas que están utilizando el software? Primero, hay que saber primero quién utiliza cada aplicación, que parece trivial, pero como comentabas antes, que sí, muchas veces no sabes dónde está el software, quién lo utiliza, muchas veces se utiliza para a lo mejor lo que no es, a lo mejor hay otra aplicación en la organización que está hecha para esto. También hay problemas de la persona no saben utilizar el software que tienes. Es decir, primero tienes que saber lo que tienes. Cuando sabes lo que tienes, puedes planificar la forma que va a funcionar, la forma que vas a formar, los costes que tiene, y también hay que dar soporte. Lo que comentaba antes, aunque sea open source, no quiere decir que no tenga incidencia, no haya que cambiar de versión, no haya que en un momento dado formar a la persona. Entonces, no es solo cuestión de software open source o software de coste, sino que es el usuario para el negocio necesita unas aplicaciones, pueden ser un tipo u otro, tenemos que saber cuáles son, ayudar a descubrir lo que usa cada persona para controlar lo que está pasando en la organización y luego ayudar a lo mejor también en el despliegue, que es una cosa que es parte de SAM también, cómo desplegamos esto en la organización. Hay organizaciones pequeñas, pero hay otras que tienen miles de ubicaciones. Hay que desplegar un software, pues eso es parte de SAM también, lo que es desplegar ese software por zonas, de forma controlada, para que no genere incidencias. Claro, es un poco todo este concepto, yo creo. Y Ana, te voy a hacer la pregunta difícil. Cuando estamos hablando de controlar el software, de estar legales, puede ser que los que nos están viendo en la televisión ahora pues crean que estamos hablando de comprar más software, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer ricos a las compañías que están vendiendo software. ¿Se trata de eso? Yo creo que no. Yo creo que se trata de ir un poquito más allá, ¿vale? Se trata de tomar decisiones internas corporativas en las cuales tú vas a optar por los diferentes software que encuentres, que descubras a través de un inventario. Vas a decir si este software lo administro o no lo administro, si este software permito que lo tengan pero no voy a dar soporte a este software. Entonces, realmente yo insisto en lo mío, es una decisión corporativa. Creo además que es todo lo contrario. Cuando vamos a adquirir licencias nuevas de software, no sabemos qué
qué es lo que tenemos. Con lo cual, vamos a proceder a hacer una compra cuando a lo mejor una organización grande deberíamos tener una solución que nos dijera cuál es la usabilidad de las aplicaciones. Si vamos a comprar licencias específicas, pues a ver si tenemos libres, cuántas tenemos libres. Otra cosa muy importante, el mantenimiento de este software. Yo creo que la gente pierde mucho el control en este tipo de soluciones. Los software van asociados a un mantenimiento. Muchas veces no hacemos uso de ese mantenimiento porque ni siquiera conocemos que lo tenemos. Es muy importante tener un único sitio donde vayamos a registrar toda esta información. Muy bien. Estupendo. Bueno, vamos a resumir. Entonces, lo que hemos dicho aquí, os voy a pedir que cada uno pues haga un resumen muy rápido, pero sí me gustaría que pensáramos, como sabéis, ahora tenemos la ISO 19770 y pensemos un poquito a futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro de SAM? ¿Qué es lo que proyectáis en los siguientes años? ¿Sí? Y Alejandro, ya que tienes el micrófono. Pues realmente yo creo que SAM sí tiene mucho futuro, y no pensado solo como una herramienta que permita a los vendedores de software vender más software, sino que las compañías deberían concienciarse justo lo contrario. Cuando tienes las cosas ordenadas, vas a poder encontrarlas más rápido, vas a poder gastar menos, o incluso, como bien decía Ana, vas a poder detectar ocasiones en las que estás comprando licencias software cuando realmente no te hacía, cuando realmente tienes una parte infrautilizada en tu compañía. Yo creo que concienciar a los CIOs de estas grandes ventajas, con un retorno de la inversión directo, que es invertir en SAM, es ahorrar en comprar menos software, yo creo que una buena concienciación o evangelización en ese sentido puede traer muchos beneficios a SAM. Muy bien. David, ¿qué opinas? Bueno, siguiendo lo que hablas de ISO, yo creo que principalmente hay que empezar por los procesos, luego poner las herramientas que te ayuden a controlar esos procesos de software asset management, y luego vendrá el ISO. Es un poco como lo pasó con ITIL, que al principio nadie hablaba de ITIL, claro. Todo el mundo empezó a hablar de ITIL, empezaron con incidencia, luego empezamos con problemas, cambio, y al final ISO 20000, y yo creo que va a pasar un poco lo mismo. Muy bien. Hay una base, yo creo, con CMDB de ITIL que ya tenemos. Hay que desarrollar sobre esto, asset contracts, que son gestión de contratos, desarrollar sobre esto para llegar pues al ISO que hay ahora para el 19770 para este tema. Yo creo que hay que trabajar más en procesos primero y en herramientas, y luego llegar a estas certificaciones. Estupendo, excelente. Luis, ¿cuál es tu visión? Totalmente de acuerdo con lo que me habéis comentado. No se puede pensar de otra manera. No, iba a decir, es una disciplina relativamente nueva, por lo tanto tenemos que aprender todavía mucho, seguramente, absolutamente. Pero yo diría que en este momento tenemos un reto añadido, ¿no? La situación económica y el tejido industrial en España, ¿verdad? Mucha pequeña y mediana empresa. ¿Cómo hacemos para hacer un producto que sea asumible para estas compañías? Hasta ahora comentabas grandes compañías, grandes volúmenes, proyectos multimillonarios. Bueno, eso está muy bien y todo el mundo tiene que hacer su proceso, pero ¿cómo llegamos? Ponernos a innovar y a pensar en cómo hacemos algo que sea realmente digerible, fácil, sencillo para la pequeña y mediana empresa, que es lo que tenemos delante nuestro. Muy bien, estupendo. Ana. Bueno, pues mi resumen va a ser que yo creo que hoy en día los objetivos principales es mejorar la calidad del servicio, reducir los costes, no podemos obviar esto, y creo que en el mercado tenemos soluciones que nos van a ayudar a implantar este tipo de actividades de una forma muy sencilla. Muy bien, así que le vemos mucho futuro. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy, gracias a los que nos estáis siguiendo en Globe TV. Hasta pronto.